mandé por medio del link para que no olviden hacer su Socrative, ya nada más con la sala que es MCOEM 25 del 11 del 2021, y ya nada más cuando termine la sesión voy a cerrar esta parte y voy a iniciar la segunda parte para que ustedes puedan ver las respuestas. No. ¿Ya me habilitaste como anfitrión? Ya me vi. Ya, doctor, adelante. Listo. Sí. Listo. Gracias. ¿Ya me dicen cuando empecemos? Ya, doctor, ya puede iniciar, ¿Ya? por favor. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, la invitación a esta sesión mensual. Para nosotros es muy importante que la enseñanza de la cirugía bariátrica abarque un campo amplio. Revisamos el programa y creemos que algo que puede enriquecer al programa de este año es hablar sobre los efectos metabólicos de la cirugía bariátrica. Los efectos metabólicos, como sabemos, es lo que nosotros hacemos al modificar el tubo digestivo. Me permito presentar, vamos a dividir la presentación. Son 3 ponentes. Inicialmente vamos a hablar de fisiología, fisiología de interés que tenemos precisamente de las cosas que nosotros logramos y los cambios que logramos después al modificar el tubo digestivo con la cirugía bariátrica. Y posteriormente hacemos una revisión bibliográfica de esos efectos y de los resultados que tenemos basado en evidencia. Muchas gracias. Les agradezco la invitación nuevamente y presento a la doctora Daisy Carolina Centeno. Va a ser el primer tema que nos va a dar. El segundo tema va a ser el doctor Fernando Navarro y el tercer tema el doctor Mauricio Vargas. Les agradezco mucho. Estamos aquí para servirles. Listo para las preguntas. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que son los efectos metabólicos en cirugía bariátrica. Nosotros escogimos este tema porque nos parece bastante interesante poder compartir con ustedes una perspectiva diferente de la cirugía bariátrica, mostrando los efectos a nivel molecular y celular que ocurren en nuestros pacientes y que podemos ver reflejados de manera clínica. Vamos a abarcar aspectos a nivel del tejido adiposo, de la microbiota intestinal, ácidos biliares y las incretinas. Sabemos que la obesidad se ha catalogado como un estado de inflamación sistémica de bajo grado y que tiene una asociación amplia con el síndrome metabólico. Es por eso que a este tipo de inflamación se le ha llamado metainflamación o una inflamación metabólica. Sin embargo, tiene algunas particularidades, a diferencia de la inflamación clásica que hemos conocido anteriormente. Aparte de que es una inflamación de bajo grado, tiende a ser crónica, es sistémica, se ubica en tejido insulino dependiente. Las células inmunológicas que van a participar son los macrófagos principalmente y también los linfocitos T. No hay como tal un daño tisular, y las patologías que están asociadas a este tipo de inflamación van a ser patologías crónico-degenerativas, como son la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes mellitus tipo 2. Para que se dé esta inflamación existen mecanismos que se implican en el inicio, pero también otros mecanismos que están asociados a que esta inflamación sea perpetuada a largo plazo. Los primeros mecanismos son la hipoxia celular en el adipocito, ya que el adipocito, al aumentar la cantidad de ácidos grasos en su interior, va a presentar hipertrofia e hiperplasia, ocasionando un espaciamiento
de la fracción vascular y estromal del tejido adiposo, por lo que habrán algunos adipocitos que se quedarán sin una buena irrigación sanguínea, sufriendo de la hipoxia celular y posteriormente la necrosis. Todo esto va a hacer un daño que va a provocar hiperoxidación de ácidos grasos en el tejido adiposo de los pacientes con obesidad. Se aumenta el estrés oxidativo y se liberan iones superóxido y óxido nítrico, que también son quimiotrayentes de mediadores de la inflamación. Y finalmente, la autofagia, que esta va a estar dada por los dos grasos, que va a hacer un cambio, una modificación en el retículo endoplásmico, ocasionando que la célula no sea funcional y llegue a la autofagia. Para que esta inflamación empiece a hacerse sistémica, depende de que se activen ciertos receptores llamados receptores de reconocimiento de patrones y moléculas, que son las que se asocian a patógenos y se asocian a daño. Aunque en la obesidad no hay como tal un patógeno que lo ocasione o un daño tisular, se han encontrado algunos metabolitos que participan como moléculas asociadas a daño, y los ejemplos pueden ser como los ácidos grasos libres y los productos terminales de la glucosilación avanzada. En este esquema podemos ver integradamente cómo un paciente con obesidad en su tejido adiposo va a tener hipertrofia, hiperplasia, delosación de lipoproteínas, productos terminales de la glucosilación avanzada que nos promueven la mayor atracción de macrófagos proinflamatorios, que estos van a liberar las interleucinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y por un lado también van a inhibir o disminuir la cantidad de interleucina 10 y adiponectina, que participan como antiinflamatorios. Toda esta inflamación sistémica nos va a llevar también a la resistencia a la insulina, que vamos a ver más adelante. Este proceso se sigue siendo sistémico al momento que estos macrófagos proinflamatorios de tipo M1, que son los que liberan todas estas citocinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, infiltran otros tejidos insulinodependientes, y aquí el factor de necrosis tumoral alfa va a actuar a nivel del sustrato del receptor de insulina, el cual está encargado de movilizar los receptores GLUT4 o GLUT2, dependiendo del tejido, hacia la membrana celular, por lo que al estar bloqueado, pues vamos a tener estados de hiperglucemia, hiperinsulinemia, apoptosis de las células beta del páncreas y el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. La cirugía bariátrica tiene un impacto en todo este proceso de inflamación. Este es un artículo de una revisión de más de 80 estudios a nivel mundial en la inflamación a nivel del tejido adiposo blanco, y aquí ellos observaron qué cambios habían posterior a la pérdida de peso que fue inducida por cirugía bariátrica en cuanto a todos estos mecanismos que comentábamos, de la infiltración de los macrófagos en el tejido adiposo y la expresión de sus mediadores proinflamatorios. Ellos encontraron los siguientes resultados. Pacientes posoperados de bypass gástrico en Rux 3 meses después de la cirugía mostraban una disminución en el número de macrófagos, así como disminuía la expresión de las proteínas quimiotácticas de los mismos. Hubo también un aumento de los macrófagos que son del fenotipo M2, es decir, macrófagos antiinflamatorios que van a liberar interleucina 10 y adiponectina. También se observó que la adiponectina tenía un aumento desde el primer mes
hasta el 6º mes después de una cirugía bariátrica, sin importar si era un bypass, una manga o una derivación bilopancreática. La aumentina, que también es una citocina antiinflamatoria, se vio aumentada desde el primer día posoperatorio y también no hubo diferencias de qué procedimiento se había realizado. Esta aumentina se mantuvo en aumento constante hasta los 24 meses. Y por otro lado, de las citocinas proinflamatorias se vio una disminución, por ejemplo, de la leptina a los 6 a 12 meses después de alguna de las cirugías bariátricas. En cambio, el factor de necrosis tumoral alfa, que como ya vimos, juega un papel importante en la regulación de los niveles de glucosa, no mostró cambios significativos ni a corto ni a largo plazo, ni tampoco hubo variación dependiendo del procedimiento quirúrgico que se haya realizado. La interleucina 6 disminuyó después de 6 a 12 meses, pero tampoco tuvo un impacto estadísticamente significativo. Ellos concluyen en esta revisión que la cirugía bariátrica es exitosa para disminuir este estado de inflamación, pero es gracias al aumento en la expresión de citocinas antiinflamatorias más que en el hecho de la disminución de las citocinas proinflamatorias. Aunque se observó que algunas citocinas como la adiponectina y la interleucina 10 aumentaban incluso a un día después de la cirugía, los mejores resultados se vieron a largo plazo cuando había una mayor pérdida de peso. En los estudios que pudieron comparar varias técnicas quirúrgicas, tampoco se encontró diferencia significativa en los resultados que tuvieron. Ellos determinan que sí es necesario hacer más investigaciones y más estudios para darle mayor peso a los resultados que hasta el momento ya se han obtenido. Y bueno, entrando un poco a la biología de los adipocitos, sabemos que existen varios tipos de adipocito dependiendo de su morfología. Se les ha conferido cierto nombre como el adipocito blanco, el adipocito beige y el adipocito marrón. Esta morfología pues va a estar dada por ciertas características. Por ejemplo, el adipocito blanco pues tiene una sola gota lipídica en su interior que ocupa la mayor parte de la célula y un mínimo de mitocondrias. En cambio, el adipocito marrón contiene un gran número de mitocondrias y el contenido lipídico va a ser multilocular. Aparte de su diferencia morfológica, pues también van a tener una diferencia en cuanto a sus funciones. Sabemos que el adipocito blanco es una forma de almacenamiento de lípidos, sirve como un aislante térmico y es el productor y reservorio de las hormonas de las cuales estábamos comentando. En cambio, el adipocito marrón está presente en neonatos, también en adultos, pero en una menor proporción y sobre todo en personas que viven expuestas a temperaturas más bajas. Está localizado en centros vitales como el sistema circulatorio y va a tener una gran termogénesis a través de las mitocondrias. Hoy en día se sabe que también la mayor o menor sensibilidad a la insulina va a estar dada por el tipo de adipocito del cual estamos hablando. Incluso estos estudios vienen realizándose desde hace más de 15 años por el doctor John Kim, y este es el último artículo que él publicó en el 2019, en el cual nos muestra en este esquema el resultado de sus investigaciones, donde podemos ver de este lado izquierdo una célula de adipocito blanco, la cual contiene una sola gota lipídica, la cual al estar ocupando la mayor parte de la célula va a impedir que la actina filamentosa forme puentes intracelulares que normalmente ayudan a la movilización de los transportadores GLUT4 hacia la membrana celular. En cambio, del lado derecho podemos ver un adipocito marrón que al tener una formación de múltiples gotas lipídicas permite que los puentes de actina filamentosa puedan integrarse para la movilización de estos transportadores de glucosa. También se sabe que los adipocitos pueden cambiar, ser flexibles y modificar su morfología dependiendo de ciertas condiciones ambientales. Algunas de ellas que hacen que un adipocito blanco pueda adquirir la morfología y las funciones de un adipocito marrón
Entre las más conocidas es la temperatura baja, la dieta ante proteínas y, bueno, también la cirugía bariátrica a últimas fechas se ha determinado que también aumenta el número de adipocitos marrón a largo plazo. A corto plazo solamente con el bypass gástrico se ha visto este aumento y esto lo han explicado porque también ciertas incretinas como GLP-1, péptido IgG y GIP estimulan que haya un mayor número de adipocitos marrón y aumenta su función. De la misma manera, estas mismas incretinas van a estimular la función de la actina que promueve la sensibilidad a la insulina. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Navarro. Soy fellow de cirugía bariátrica en el 20 de noviembre y les voy a hablar sobre los ácidos biliares y el papel que desarrollan en pacientes posoperados de cirugía bariátrica. Este tema es bastante interesante. Cuando estuve investigando, encontré que se empezó a estudiar desde los 80s, en 1985 más o menos. Se empezaron a hacer algunos estudios sobre qué papel tenían los ácidos biliares en los efectos metabólicos. Sin embargo, se abandonó su estudio por enfocarse en otros asuntos y fue hasta hace poco, 2015, que se empezó a estudiar ya como tal en pacientes posoperados de cirugía bariátrica. Bueno, como sabemos, los efectos metabólicos de la cirugía no se han entendido del todo. Cada año se van aumentando efectos y beneficios de la cirugía. Se han observado que estos efectos también son comprendidos por los ácidos biliares, los cuales se ve un aumento en las concentraciones séricas de ácidos biliares en todo procedimiento bariátrico, desde manga, bypass y de derivación biliopancreática. Para entenderlo, quise poner un poquito de fisiología. Hay que recordar que todos los ácidos biliares vienen del precursor común, que es el colesterol. El colesterol en el hepatocito puede pasar por dos vías: la vía clásica, que es el 90% de los casos, o la vía alternativa. Pasa por una hidroxilación por la 7-alfa hidroxilasa y se convierte en un precursor llamado C4. Este C4 puede pasar por dos vías. Puede hidroxilarse hacia ácido cólico, o si no pasa por esta enzima, se convierte en ácido quenodeoxicólico. Cualquiera de estos dos ácidos, que son los principales ácidos biliares, se conjugan ya sea con taurina o con glicina y se excretan ya como ácidos biliares conjugados hacia la luz intestinal. Pasan por todo el intestino y al llegar al ilion terminal y al colon, sufren varias situaciones, tanto por las bacterias de la microbiota intestinal. Gracias a las hidroxilasas de ácidos biliares, se desdoblan en los ácidos biliares secundarios, como puede ser el ácido litocólico, el deoxicólico o el ursodeoxicólico, y son absorbidos por la célula intestinal y estimulan dos receptores, el receptor farsenoide X y el TGR5, de los cuales ahorita vamos a hablar. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual se elevan los ácidos biliares en la cirugía? Son diferentes en cada cirugía. En el bypass, al disminuir la distancia que el asa biliar pasa directo hacia el ilion terminal, hay una mayor concentración de estos ácidos en el ilion distal, por lo cual se reabsorbe y se activan los receptores que ahorita vamos a hablar. En la derivación biliopancreática, Scopinaro desde el 2015 demostró que se produce una pérdida de ácidos en las heces, por lo cual, al haber una disminución, pues se estimula la producción hepática de ácidos biliares, lo cual conlleva un aumento sérico. Y en la manga gástrica se desconoce el mecanismo como tal de por qué se aumentan, pero hay una hipótesis que dice que por el aumento en la motilidad intestinal y en el cambio de la microbiota, de lo cual vamos a hablar más adelante, aumenta la concentración en ilion distal y se reabsorbe mayor, aumentando así los niveles séricos de ácidos biliares. En esta diapositiva podemos ver, este esquema de un intestino fisiológico, como la distancia del asa biliar hasta el ilion es bastante larga. En un procedimiento en YDRU, pues se salta toda
parte proximal y llegan al ilion distal en mayor concentración. Además de que pues los cambios que ya hemos visto de la configuración de las vellosidades intestinales. Aquí en la figura C se ve un procedimiento que es experimental, que fue con el que empezaron a estudiar desde el 85, Manfredini y colaboradores, en los cuales se buscaba un bypass de los ácidos biliares directos hacia el ilion distal, sin alterar realmente las longitudes de las asas intestinales, para buscar efectos metabólicos no tanto en el peso, sino en los efectos que tengan los ácidos biliares en el paciente. Bueno, los ácidos biliares en general actúan como moléculas de señalización a través de los receptores FXR y TGR5. El FXR reduce la inflamación y la resistencia a la insulina, y el TGR5 va a aumentar el efecto incretina. Aquí en este esquema podemos ver que cuando hay aumento en la reabsorción de ácidos biliares, disminuye el estrés en el retículo endoplásmico, tanto en células hepáticas, pancreáticas y tejido adiposo. Esta disminución en el estrés aumenta la preservación de células beta y aumenta la secreción de insulina, lo cual conlleva una mejora en la sensibilidad a la insulina. Lo contrario en pacientes con condiciones diabéticas, en las cuales aumenta el estrés del retículo endoplásmico, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta la apoptosis de células beta. ¿Qué es el receptor farsenoide X? Es un receptor que se encuentra en muchos tejidos en el cuerpo, tanto en cerebro, músculo esquelético, adiposo, pero principalmente se han estudiado el FXR hepático y el intestinal. Es un factor de transcripción que se encuentra en la membrana nuclear del hepatocito, que activa ciertos genes que van a disminuir la producción de triglicéridos, disminuyendo los triglicéridos en el plasma, disminuye la gluconeogénesis y por lo tanto mejora la sensibilidad a la insulina. En las células intestinales igualmente está en la membrana del núcleo, y lo que va a hacer es que va a aumentar la producción de factor de crecimiento fibroblástico 19, lo cual va a ser un feedback negativo y va a disminuir la producción de ácidos biliares, y además estimula la producción de proteínas, de glicógeno, e inhibe la gluconeogénesis. El receptor TGR5 es un receptor de membrana acoplado a proteína G que se encuentra en las células L en ilion distal. Este receptor es activado por todos los ácidos biliares, sin embargo difiere en la potencia con la que se activa. Los ácidos biliares conjugados son los que más lo activan, seguido del ácido litocólico, deoxicólico, que son los secundarios, y lo que menos lo activa son los ácidos primarios no conjugados. Este receptor, cuando se estimula la producción y liberación de GLP-1 y de GIP, que producen efecto incretina, de lo cual hablaremos más adelante. En esta diapositiva hace un pequeño recuento de lo que acabo de decir. El colesterol se divide en ácidos biliares, pasan a la circulación enterohepática, pasan hasta el ilion distal, se reabsorbe. Se dice que aproximadamente da de 8 a 10 ciclos antes de que un ácido biliar sea excretado. Cuando ya está en el ilion distal, aquí se ve cómo activa el TGR5 y produce GLP-1. Y por este otro lado, activa el FXR, produce el factor de crecimiento fibroblástico, que se libera y inhibe la producción de ácidos biliares. Todo esto además también mejora la actividad mitocondrial en los adipocitos, mejora la síntesis de glucógeno en el hígado y por lo tanto aumenta la sensibilidad a la insulina. La microbiota está muy relacionada con los ácidos biliares, y ahorita vamos a ver cuál es su relación. La microbiota son aproximadamente 10 a la 14 de microorganismos que se encuentran pues, a lo largo de todo el tubo digestivo. Se le conoce como el segundo genoma, ya que pues, es también parte del organismo. Se divide en 5 filum principales, que son Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacterias y Verrucomicrobia. Son de diferentes concentraciones dependiendo a qué distancia se encuentren en el tubo digestivo. Por ejemplo, cerca del estómago, por el alto ácido, pues solamente pueden sobrevivir las bacterias que soportan el pH bajo, como los lactobacilos. En el intestino delgado hay mayor concentración de bacterias, y en el colon se encuentra cerca del 60 al 70% de la microbiota intestinal.
se ha visto que esta diversidad está disminuida en la obesidad, hay un aumento de los firmicutes y disminuyen los bacteroidetes. No es muy fácil estudiarlos, ya que pues cambia de cada persona y pues cambia dependiendo de la dieta, de las condiciones del paciente. Sin embargo, esto es a grandes rasgos. También se ha visto alterado en diabetes mellitus. Sin embargo, no se ha logrado establecer un patrón como tal de cuáles son las alteraciones. En el bypass en Y se ha visto que aumenta bastante las proteobacterias a expensas de los firmicutes, que son una población que disminuye. Y en la manga gástrica disminuye igualmente los firmicutes y aumentan las bacteroidetes. Aquí lo que se puede ver es un patrón que si disminuyen los firmicutes, se protege contra la obesidad. Todavía falta estudiar bien estos efectos, pero eso es lo que se ha visto hasta ahorita. ¿Cuál es su relación con los ácidos biliares? Es recíproca. Los ácidos biliares en altas concentraciones tienen acción bactericida y disminuyen las poblaciones de microbiota para mantenerlas en una homeostasis. Y las bacterias intestinales, a través de las hidrolasas de ácidos biliares, causan una biotransformación, reducen los ácidos principales en ácidos secundarios, los cuales es más fácil que entren a la circulación enterohepática. Y además, como ya vimos, pues se activa el FXR, que hace un feedback negativo disminuyendo la concentración de ácidos biliares. Este es el círculo en el que son, bueno, su relación recíproca. La microbiota como tal también tiene un efecto. Se consideran que son mensajeros, liberan señalizaciones y estas aumentan la sensibilidad a la insulina. No se sabe exactamente por qué vía, pero sí se ha visto que, por ejemplo, en pacientes diabéticos o pacientes con resistencia a la insulina, se les ha hecho trasplantes de microbiota fecal y se mejoró bastante la resistencia a la insulina, disminuyeron su glucosa sérica, disminuyó todos los marcadores. Sin embargo, este efecto no se ha visto que dure más de 12 semanas. Es muy importante esto porque esto nos demuestra que a pesar de que se haga el trasplante de microbiota fecal, si el paciente, pues sus condiciones, su estado, su dieta no cambian, pues va a regresar a su estado basal con las poblaciones de microbiota que normalmente tiene. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Mauricio Vargas, soy fellow de cirugía bariátrica del Centro Médico 20 de noviembre y yo les voy a hablar un poco de lo que es la GLP-1, el GIP, ¿sí? Y un poco de la regulación de la glucosa. Bien, pues el intestino es el órgano endocrino más grande que existe en el cuerpo, que produce múltiples hormonas que están implicadas en la regulación de la homeostasis de la glucosa y la energía. Este esquema podemos observar cómo a nivel del estómago, intestino delgado y colon están de diferentes colores y el triángulo negro es la producción que se lleva a cabo en cada parte del cuerpo del tubo digestivo. Podemos ver cómo la grelina se va a secretar más en el estómago, la CCK en lo que es el tubo digestivo en la parte superior, ¿sí? Y lo que es el GLP-1, pues principalmente que se va a secretar en la porción distal del tubo digestivo, junto también con el péptido YY. Es importante conocer estos péptidos porque son los principales que van a regular todo lo que es la absorción de nutrientes, la motilidad intestinal, tanto gástrica, para llevarse a cabo en todo el tubo digestivo. Igualmente son hormonas, pues como ya sabemos, anorexigénicas y otras que van a estar compitiendo con las orexigénicas a nivel tanto del tubo digestivo como del tubo central. Para conocer bien estos péptidos, tenemos que conocer la anatomía y la fisiología principalmente de las células celdas, que lo voy a hacer muy rápido para después irnos hacia lo que son los cambios en estas células principalmente después de la cirugía bariátrica, que es el tema que nosotros estamos tratando y que es importante que lo sepamos e interesante, ¿no? Entonces, la secreción de estas hormonas intestinales que ya les había hablado se da principalmente en las células Celle que están en la porción distal, bueno, están en todo el tubo digestivo, pero se encuentran más en la porción distal del tubo digestivo. Y esto va a ser activado tanto por nutrientes, por señales nerviosas y por señales mismamente hormonales. Bien, aquí tenemos este esquema que está muy
muy padre. Podemos ver de color morado a las células L y en color marrón a un enterocito, y podemos ver también en la porción apical las vellosidades de esta célula L junto con el enterocito. Entonces podemos ver que en la porción apical vemos los receptores, que principalmente tenemos aquí en el cuadro verde los principales receptores de estas células que van a activar, como lo había comentado, van a estimular estas células tanto a nivel luminal, ¿sí?, tanto a nivel neural y también tanto a nivel hormonal y por señales de neurotransmisores en la parte de la célula. Pero a nivel luminal podemos ver en la porción superior cómo los ácidos biliares, como ya lo comentó mi compañero, van a estar activando estas células también, las proteínas, los lípidos de cadena larga y los lípidos también de cadena corta, que estos lípidos de cadena corta también es importante mencionarlos porque es el producto de la microbiota que degradó los carbohidratos. Entonces, vemos aquí cómo todo influye sobre la célula L para estimular y llevarse a cabo pues, la secreción del GLP-1, del peptido-YY, de la oxitomodulina y del GLP-2. Ahora, principalmente los ácidos de cadena corta, específicamente los de 12 carbonos, ¿no? Son los que van a activar más a esta célula L para llevar a cabo toda su función. En la parte basal de la célula L tenemos que la van a estar estimulando tanto nervios entéricos, como es el plexo de Auerbach y de Meissner, para llevar a cabo la granulación de las hormonas, e igualmente en la parte de los vasos sanguíneos lo van a estar estimulando tanto hormonas como la glucosa, para por fin llevar a cabo la degranulación de todas estas hormonas secretadas que van a ir y viajar y van a llevar a cabo todas sus funciones, ¿no? Entonces, esa es la parte principal en donde nace todo la fisiología del GLP-1, la nivelación de la glucosa, y ya más aparte vamos a ver a nivel del páncreas, a nivel periférico, pero esto es lo que debemos de conocer y es importante, ¿no? Porque esta célula, o estas hormonas, perdón, van a tener tanto funciones parácrinas, neurales y endócrinas, es decir, van a estar por todo el cuerpo. Ahora, el péptido-YY, rapidísimo nada más, conocerlo, tiene 5 tipos de receptores, son 36 aminoácidos, hay selectivos y no selectivos en cuanto a los receptores, ¿sí? Y se va a expresar también en lo que es la célula L a nivel del intestino distal, bueno, de todo el tubo, pero principalmente a nivel del intestino distal, ¿sí? Ahora, los lípidos ingeridos también por vía oral van a estimular a esta célula L y van a hacer que también tenga mayores elevaciones y sostenidas del PYY plasmático plasmático que la ingestión de glucosa. Bien, el péptido YY va a actuar principalmente en el núcleo arcuado hipotalámico y en el tronco encefálico, y su principal función es anorexigénica. En el 2007, Baterman estudió una combinación de una infusión de PYY versus placebo y escaneó con una resonancia magnética el cerebro para ver en qué parte del péptido YY se llevaba a cabo su mayor función, y lo que pudo observar es que su mayor función de esta hormona anorexigénica se llevaba a cabo en la corteza frontal y tenía que ver con la recompensa y la saciedad. Ahora, es importante hablar ahorita de lo que es el núcleo arqueado, porque se va a unir toda la información a nivel del hipotálamo para llevar a cabo las funciones tanto anorexigénicas como orexigénicas. El péptido YY, dentro de los principales factores que producen o que hacen su secreción, es el ácido gástrico, la colecistoquinina, los ácidos biliares, los ácidos grasos libres de cadena particularmente de carbono 12, y también solamente esos, perdón. Y la acción del inhibitorio del PYY, del péptido, sobre la función intestinal está mediada por 3 subtipos principales de receptores: el 1, el 2 y el 3, el 1 en los enterocitos, los 2 en el plexo de Auerbach y de Meissner, y el 4 en los enterocitos. Es importante, por ejemplo, el 2, hablar del plexo de Auerbach y de Meissner, porque esos receptores van a estimular a este sistema nervioso periférico del intestino delgado principalmente, o único, que va a viajar hacia el hipotálamo y va a inhibir las funciones de la saciedad, perdón, del núcleo arcuato, perdón.
¿sí? ¿Cuáles son sus principales funciones? Bien, pues el del freno iliar, ya todos sabemos que se van a secretar a nivel de la porción distal del intestino delgado, del ilion, van a viajar al estómago y va a producir que el estómago pues ralentice su vaciado, que a nivel de la secreción del ácido gástrico también disminuya y también obviamente la motilidad. ¿Sí? Bien, aquí lo único importante de lo que ya les había mencionado, de los receptores Y2 que se encuentran a nivel del enterocito, de lo que es el plexo de Auerbach de Meissner, y que estos receptores, las señales van a viajar al núcleo arqueado para que en este centro de control, que es importante, integre las señales periféricas y centrales, tanto del apetito y la homeostasis energética. Ahí en ese cuadrado podemos ver el núcleo arqueado, ¿sí? Y posteriormente este núcleo arqueado contiene al menos 2 poblaciones de neuronas que son relevantes al respecto. Una que es orexigénica, que expresan el neuropéptido y otra que va a expresar la proteína relacionada con el agouti orexigénica, que es el AGRP. En ese mismo núcleo arqueado están las neuronas anorexigénicas que expresan la propia melanocortina, y junto con todo este sistema que se encuentra a este nivel del hipotálamo, van a estimular a lo que es el núcleo paraventricular, ¿sí? También lo que es el núcleo hipotalámico lateral, y van a tener, dependiendo de qué estímulo se lleve a cabo, ya sea anorexigénico o orexigénico, pues su función, ¿no? Bien. Dentro de las incretinas, solamente importante que el primero que se descubrió fue el GIP y no el GLP-1, que actualmente el GLP-1 es la incretina más estudiada en estos momentos, y no el GIP, que fue el primero que se descubrió. En 1979, Crucible dio los criterios necesarios para clasificar una incretina, y era que debe de ser un factor gastrointestinal que se debe secretar ahí, que debe ser liberada por nutrientes, como ya lo vimos en el borde en cepillo, cómo se activa toda la cascada para así secretar lo que es el GLP-1, y debe estimular la secreción de insulina de una manera dependiente de la glucosa a niveles fisiológicos, que eso más adelante lo vamos a ver. Bien. El GLP-1 son 30 aminoácidos. Va a haber que se va a secretar en las células intestinales. Hay 2 formas bioactivas, el 1137 y el 1136, y que van a activar a los diferentes receptores que ya vimos, ¿sí? Y va a ser degradado obviamente por la dipeptidasa 4, ¿no? Que es la enzima que lo va a degradar o lo va a inactivar. En sujetos sanos, los niveles en ayunas del GLP-1 plasmático oscilan entre 5 y 10 milosmoles y aumentan hasta 2-3 veces después de una ingesta de comidas. Los niveles de GLP-1 alcanzan un máximo aproximadamente a los 20 minutos después de una ingesta de la glucosa, y principalmente se expresa también en las células beta, delta y alfa del páncreas, aparte de lo que es en el intestino en la porción distal. Y la secreción se va a deber de una manera dependiente de la concentración de glucosa, que más o menos oscila a partir o encima de los 77 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, este esquema lo va a ejemplificar, tengo otro, pero el GLP-1 va a ser secretado por lo que es la célula intestinal o a nivel del páncreas también, y va a activar a su receptor del GLP-1, va a entrar a la célula beta, y va a activar a la adenilato ciclasa. Aquí la adenilato ciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico tiene 2 funciones. Va a activar a una proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a desactivar los canales de potasio y activar los canales potasio-calcio, va a meter potasio y calcio a la célula, y por el otro lado va a activar a la proteína de intercambio activada directamente del AMP cíclico, que es la EPA-C2, y va a actuar sobre el retículo endoplásmico liso y va a liberar calcio, con esto la secreción de la insulina. Todo esto, como ya les había mencionado, va a ser dependiente de la glucosa, ¿sí? De los niveles de glucosa que se encuentran en sangre a nivel de la célula beta. Para esto debemos conocer tanto lo normal como lo patológico a nivel de la secreción de la insulina. Tiene 2 fases de la secreción de la insulina. La primera, que es un pico, es una amplia magnitud de glucosa, pero de poca duración. Lo podemos ver en la barra de la parte derecha, como hay una ingesta
viene el pico y después baja, ¿no? Esa sería la primera etapa. ¿De qué se encarga esta etapa? De impregnar a todo el sistema y que a nivel hepático se lleve también o se detenga la producción hepática de glucosa y nada más. Luego, es importante este pico de glucosa para saber nosotros también la fisiopatología de los diabéticos en cuanto a nuestros pacientes que son obesos y cursan con comorbilidades, porque los pacientes que van a desarrollar diabetes tipo 2 pierden esta primera fase de la secreción de insulina, ¿sí? Y hay una compensación en la segunda y pueden tener una hiperglucemia reactiva hasta las 3 horas, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo están las dos gráficas de un paciente normal y un diabético, y cómo el diabético no tiene esa primera fase de secreción de insulina y después tiene una meseta sostenida de secreción de insulina que puede provocar una hipoglucemia reactiva a las 3 horas, ¿sí? Y la segunda fase es el mantenimiento de la glucosa y mejorar la captación periférica. Pero importante saber que en los pacientes diabéticos esta primera fase está alterada y cómo va a cambiar esta fase en la cirugía bariátrica en los pacientes posoperados, que es importante, ¿no? Igualmente, este GLP-1 también se ha encontrado en el núcleo del tracto solitario, del tallo cerebral y en las papilas gustativas que mejoran, acá hay una, aquí está, ¿sí? Que mejoran la sensibilidad al tracto en las papilas gustativas de este GLP-1. Entonces, a manera de resumen de este GLP-1, que es muy importante, de la fisiología, aumenta la sensibilidad a la insulina de las células alfa y beta, estimula la biosíntesis de la insulina, es decir, tiene una función, o sea, estudiado, sobre todo en los ratones NUL, que son muy estudiados en nuestra rama, que este GLP-1 inhibe la apoptosis de las células beta, pero también la síntesis de células beta, ya también está demostrado, ¿sí? Obviamente también a nivel del freno iliar, mediante la inhibición del vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal, aumenta la masa de células beta, como se los había comentado, inhibe el glucagón, obviamente, disminuye el apetito a nivel central, como ya vimos, a nivel de receptores que van a actuar en el núcleo arcuato y eso a nivel del núcleo paraventricular, y hacen ahí toda una conexión, lo integra, y también promueve la saciedad, ¿no? Y ya el otro péptido, que no menos importante, pero que tiene menos estudio, que fue el primero, es el GIP, que principalmente hay que conocer que se va a secretar a nivel de las células K, y estas células K las encontramos principalmente a nivel del intestino proximal, que es el duodeno y la parte inicial del yeyuno, ¿sí? Importante para los pacientes que son posoperados de bypass gástrico, porque estos pacientes, en una respuesta después de la operación de una cirugía de bypass gástrico, cambia todas estas moléculas, todas las células K, las células L, cómo se expresan después de la cirugía bariátrica, y sobre todo que el GIP, en un bypass de un paciente posoperado, el GIP prácticamente va a estar nulo, no se va a expresar. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que pues, en el bypass saltamos la porción del duodeno y la primera porción del intestino delgado en el yeyuno, ¿no? Entonces no se modifica, ¿sí? Tiene una vida media de 5 a 7 minutos. El riñón es el principal sitio donde se va a eliminar este GIP. Y nada más. Bien. Ya después de este preámbulo de fisiología rapidísimo de las células L, las células K, de cómo funcionan normalmente, vamos a ver qué pasa en los pacientes con obesidad, con diabetes y sobre todo los pacientes después de una cirugía bariátrica. ¿Qué se ve con esas hormonas a nivel fisiológico y por qué nos interesan tanto, ¿no? Entonces, en un paciente con un estado patológico, tanto la obesidad y la diabetes, el GIT se va a elevar tanto durante el ayuno como también después de la estimulación oral, después de una ingesta de comida, en un paciente que no está posoperado, ¿sí? Y los estudios demostraron que el número de células K aumenta en el intestino delgado de los ratones obesos, en los ratones NUL, que son muy estudiados en comparación con los ratones control delgado. Entonces, un paciente diabético va a tener aumento de estas hormonas, ¿no? No operado, ¿no? Recalcar. No hay diferencias en los niveles del GLP-1 en ayunas entre sujetos sanos y delgados y obesos. Eso es importante porque en nuestra área, el GLP-1 sí va a tener cambios importantes después de una cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, vean aquí, empezamos a tener diferencias entre pacientes que tienen obesidad y diabetes que no son operados con pacientes que van a ser posoperados.
Bien. El GLP-1 y el efecto ingretina después de la cirugía bariátrica. Esto es lo importante. Bueno, no menos importante el otro, pero esto es lo que nosotros debemos de conocer, saber, porque es nuestra área. Se sabe que los pacientes posoperados de bypass o manga principalmente tienen un aumento significativo en el GLP-1 circulante después de una comida. ¿Qué pasa? Los niveles GLP-1 postprandiales aumentan 2 veces en humanos con tractos gastrointestinales intactos, no operados. En cambio, en un paciente que está posoperado de cirugía bariátrica, al aumentar el vaciamiento gástrico, el péptido aumenta hasta 10 veces, ¿no? Y obviamente al modificar la anatomía de estos pacientes. El aumento del GLP-1 circulante después de la cirugía es probablemente una función del paso más rápido de nutrientes al intestino, ¿no? Que hacemos un bypass gástrico y hacemos una Y de Roux, y entonces el alimento pues va a pasar más rápido hacia la porción distal del intestino delgado, donde se encuentra la mayor cantidad de células L. Pero, ¿sí? También, ¿sí? Se ha visto que estas células L, al momento de hacer un procedimiento bariátrico, cambiar esta anatomía, van a cambiar también su disposición, ¿sí? Y podemos ver aquí en la primera parte, un tracto digestivo normal, ¿sí? Y tenemos a las células L en la porción distal, se ve más ahí los puntos azules, como hay más ahí células L hacia nivel. Pero vean, el siguiente procedimiento es un bypass. También hay células L, pero el cambio de conformación en cuanto a la cantidad de células L en la porción de la Y, también aumentan estas células. Entonces quiere decir que sí hay un cambio a nivel celular cuando hacemos un bypass gástrico a nivel de estas células, y obviamente pues la producción del GLP-1 ha aumentado, de la citomodulina, el GPI, todo eso, ¿no? Igualmente, antes se creía que el bypass solamente era el único procedimiento para una cirugía metabólica, que tenía excelentes resultados y era apobayador junto a la manga gástrica, pero la manga gástrica en estos últimos años pues ya ha tenido pues una mayor investigación, y también obviamente, vean aquí, tiene sus células L, pero también se ha visto que ha aumentado las células L, principalmente en la porción inicial del intestino delgado, después de la manga gástrica. Entonces, igualmente, como sabemos, los últimos estudios, tanto de el Stampede, del SM-BOS y el SLEEP-PASS, todos esos metaanálisis grandísimos, cómo comparan la manga versus bypass, y hay muy pocos cambios, que más adelante lo vamos a comentar rapidísimo. Bien, tenemos esta revisión de 341 artículos. Está muy completa porque principalmente habla o tiene en su bibliografía tanto el SM-BOS, el Stampede, el SLEEP-PASS, que son artículos pues históricos, tanto el Stampede, ¿no? Que fue el primero, y hasta lo último que tenemos, el SLEEP-PASS, y también habla del IMSS score, de qué procedimiento bariátrico podemos elegir dependiendo de las comorbilidades, y hace una comparación también, y habla de los cambios metabólicos de todo el cuerpo después de una cirugía bariátrica, ¿no? El GIP muestra niveles casi nulos, ahí se cortó, de secreción, por lo que les había comentado, en un paciente posoperado de bypass. ¿Por qué? Porque saltamos la primera porción del tubo digestivo en un bypass y prácticamente no se estimula, pero la secreción del GLP-1 aumenta en los niveles. La hipersecreción ocurre temprano, en los primeros 6 meses después de la cirugía, y esto se debe a que la mayoría de las células K que producen y liberan GIP se encuentran, esa es la parte del duodeno, perdón, se debe a que la mayoría de las células K que producen el GLP-1 van también a cambiar en la asa de Roux, y también va a aumentar esta producción de células K, y con esto la secreción del GLP-1, ¿sí? Aunque los sujetos con bypass gástrico mantienen un grado de liberación de GIP que es solo modestamente más alto o más bajo de lo normal, estos cambios de ninguna manera se acercan al enorme aumento del GLP-1, que es un sello distintivo de este procedimiento. Igualmente, el GLUT2 y el SGLT1, que son receptores para la insulina, también se vio que en la asa de Roux y también la primera porción de la manga gástrica hay un aumento de estos receptores, y con esto pues la secreción de insulina, ¿no? Bien, nosotros pues
Como tal, toda esta información que les acabo de comentar y que es importante, y a pesar de los avances en la comprensión clínica y la aplicación de la cirugía bariátrica, solo queda un conocimiento limitado de los mecanismos por los que estos procedimientos confieren cambios tan importantes en la fisiología metabólica. Esta revisión, como les comenté, se basó en la literatura relacionada con los factores que gobiernan el metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina de los procedimientos, principalmente bypass y manga gástrica, que son los procedimientos más realizados en el mundo. Entonces, hay todavía una parte que se debe de estudiar. Estamos todavía como en investigación de todos estos procedimientos, pero una característica común, pues como ya lo había comentado, de estos procedimientos, una es el vaciamiento gástrico acelerado, que hace que todo el alimento pase inmediatamente o más rápido hacia la porción distal del intestino, y con esto todo se lleva a cabo la cascada que ya comentamos. Se dice que el bypass gástrico tiene un vaciamiento gástrico de 2 a 3 hasta 3 veces más rápido de lo normal, y en cambio la manga gástrica, un vaciamiento gástrico 2 veces más de lo normal. Entonces, esto sí tiene que ver con los cambios en la fisiología, ¿no? Y en cuanto a los estudios importantes que podemos encontrar, ¿sí? Sobre todo esta revisión que toma en cuenta, por ejemplo, este artículo que es histórico, porque fue el primero de nuestra rama que habló de la comparación o del tratamiento tanto médico y quirúrgico versus para la diabetes y su resolución. Pues desde aquí ya lo veíamos, ¿no? El tema no es comparar manga gástrica y tampoco tratamiento médico versus bypass, pero sí es importante de cómo todos estos cambios metabólicos en la cirugía pues tienen que ver con los resultados que ya desde hace tiempo venimos arrastrando, ¿no? El Stampede, como lo sabemos, es un estudio que comparó el tratamiento médico versus el tratamiento quirúrgico. Fue de 1 a 3 años. Se comparó estos pacientes con tratamiento médico versus gastrectomía y versus bypass. A 5 años fueron 150 pacientes, más o menos el IMC promedio fue de 27.43, fue de marzo del 2007 al 2011 en la Cleveland Clinic. Fue un estudio aleatorizado y el objetivo principal para ellos primero era ver la hemoglobina glucosilada por abajo de 6%, ¿sí? El seguimiento fue a los 3 meses, los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses, perdón. El grupo control fueron 66% de mujeres, la edad media de 49, el índice corporal de estas mujeres fue de 37, y tenían una hemoglobina glucosilada al inicio del estudio, un promedio de 9.2 y una duración de la diabetes mellitus alrededor de 8.4 años. Como les había comentado, ese era el objetivo. Estos últimos pacientes, que fueron 38, 47 y 49, fueron los pacientes que terminaron ese estudio a los 5 años, ¿no? Y vamos a ver que esos fueron los resultados. Aquí tenemos una gráfica y vemos en la parte de la porción secundaria y puntos, las 2 P significativas, donde estos pacientes por del tratamiento médico, ninguno pues tuvo o terminó la terapia, después, tuvo remisión de la diabetes. El bypass gástrico, 11 tuvieron remisión de diabetes, y de la gastrectomía, 7 tuvieron la remisión. Lo importante aquí es que el tratamiento médico versus el tratamiento quirúrgico fue mejor el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y ver cómo en la última barra, donde comparan el bypass gástrico versus la manga, no hubo como tal una significancia en cuanto a los 2 procedimientos, ¿sí? Prácticamente fue lo mismo. En vemos la hemoglobina glucosilada, en la porción superior, la línea punteada son un tratamiento médico, y por abajo lo que es el tratamiento pues quirúrgico, y cómo hubo una P significativa también del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico, ¿no? Siempre mejor que todos. Y esta última tabla, vemos cómo fue el porcentaje de la hemoglobina glucosilada en la última tablita del lado derecho. Pacientes con índice de masa corporal por debajo de 35, por arriba de 35, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, siempre fue mejor el tratamiento quirúrgico, ¿no? Las conclusiones de este estudio histórico que cabe mencionar fue que los pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico
alcanzaban la remisión de la diabetes a largo plazo con una diferencia significativa versus los que no se operaron, ¿no? El 88% de los pacientes quirúrgicos alcanzaban controles glucémicos muy buenos a aceptables, una hemoglobina glucosilada por abajo del 7 sin tratamiento médico, y la pérdida de peso durante el primer año se correlacionó con alcanzar la remisión de la diabetes. Esto fue lo que ellos descubrieron o que vieron, que ellos solamente iban por la hemoglobina glucosilada, pero vieron este resultado. Este otro estudio, que es el FIT-PAS, de los más recientes, sabemos que se hizo a los 3, a los 5, perdón. Este es el último de los 7 años y se va a hacer a los 10, a los 15, a los 20 años, ¿no? Y comparan el bypass versus la gastrectomía para el tratamiento de las comorbilidades, el índice de masa corporal, la calidad de vida. Y lo que se ha demostrado es que el bypass y la gastrectomía a corto plazo tiene mejores resultados el bypass en cuanto a lo metabólico y no tiene una significancia tanto en la pérdida de peso, pero a 5 años ya se vio y a los 7 años se observó que el bypass y la manga gástrica ya tienen los mismos niveles en cuanto a la resolución de las comorbilidades, ¿no? Y esperar a que salgan los siguientes estudios a los 10 y a los 15 años, ¿no? Ese es el estudio finlandés y también es muy bueno. Pues es un estudio muy bonito también, es del IMSS Score, igualmente de la Cleveland Clinic, que nos habla sobre individualizar el procedimiento quirúrgico metabólico para los pacientes la selección basada en criterios de severidad de la diabetes también, ¿no? Que es importante, y de hecho hasta este artículo ya tiene como tal una aplicación que pues todos la llevamos a cabo, ¿no? En nuestra práctica diaria. Fueron 659 pacientes con diabetes mellitus, el seguimiento por al menos 5 años, del 2005 al 2011, un corte de validación fue de 241 pacientes y los pacientes fueron sometidos a bypass y a manga, ¿no? Dentro de las características de los pacientes preoperatorios, la edad más o menos fueron 50 años, mujeres fueron 468% y 66 fueron más mujeres. El índice de masa corporal fue por arriba del 46, la duración de la diabetes de 6 a 5 años, el número de medicamentos que tomaban, esto es importante para el score. La insulina que utilizaban también es importante para el score, la hemoglobina glucosilada también es importante para el score, y pues la cirugía obviamente que se llevaba a cabo. Bien, la media de seguimiento fueron 7 años, la remisión de la diabetes por abajo de 6.5 que ellos lo tomaban en ese rango, fue de 49% para el bypass y de 28% para la manga gástrica, aquí fue una P significativa bastante. Y los factores independientes predictores de remisión, que esto es lo importante, fue la duración de la diabetes preoperatoria, el número de medicamentos que tomaba el paciente, el uso de insulina, si era sí o no, nada más no tenía que ver con la cantidad de unidades de insulina, solamente si era sí o no, y el control glucémico también. Bien, este es el IMSS Score, los puntos del 0 al 100. Aquí, como podemos ver, el número de medicamentos que el paciente tomaba antes de la cirugía, si era 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo de eso se toman los puntos. El uso de insulina, como les comento, es sí o no. La duración preoperatoria de la diabetes, cuántos años, y el control de la diabetes por medio de la hemoglobina glucosilada. Entonces, por abajo de 25, medio, por arriba de 95, moderado y severo. Y esto nos da un rango para nosotros decidir qué tipo de cirugía metabólica le vamos a proporcionar a nuestro paciente, ¿no? Por medio de una aplicación que está en los celulares. ¿Sí? De lo importante, ¿sí? Nos vamos a lo último, que es el mismo cuadro lo que dice aquí, es que la diabetes mellitus leve, con un score de menor de 25, concluyen que ambos procedimientos mejoran significativamente la enfermedad, y si el riesgo-beneficio lo permite, podemos optar por un bypass, pero si no, el procedimiento con un índice por abajo de 25 le puede ir bien con una manga o con un bypass, ¿no? En la diabetes tipo 2, en el rango moderado, que va de 25 a 95, totalmente recomiendan bypass, ¿sí? Porque hay buena seguridad, le va a ir mucho mejor al paciente, va a tener una remisión probablemente casi completa de la diabetes, el uso de medicamentos, de insulina, le va a ir muy bien, y las comorbilidades y las complicaciones a largo plazo se vio en ese estudio que disminuyen totalmente, ¿no? Y en la diabetes severa, mayor de 95%, pues aquí los pacientes ya prácticamente cuentan con una baja reserva de células beta. Ambos procedimientos tienen la misma eficacia,
¿Qué quiere decir? Que no van a tener tal vez la remisión que se pueda adquirir y pues por el riesgo-beneficio se puede recomendar mejor la manga. ¿Sí? Igualmente el OSBER, otro estudio que igualmente compara la manga con el bypass, ¿no? Y este principalmente fue de la resistencia a la insulina, que sí tuvo mayor impacto a nivel del bypass. Y ya casi por terminar, bien, este es una índice de disposición. Eso es una hipérbola que es importante conocerla porque los pacientes, es como principalmente cómo funciona la célula beta cuando hay un aumento de peso, una disminución de peso, cómo debe de ir la célula beta compensando la secreción de insulina y la resistencia o sensibilidad a la insulina. Entonces está comprobado que en pacientes que son diabéticos no quirúrgicos o que no se han operado, esta célula beta, tanto de la sensibilidad como la resistencia o la secreción, la sensibilidad y la secreción, va jugando con los niveles de insulina y de glucosa en el cuerpo humano. En los pacientes diabéticos obviamente debe de compensarse esto porque hoy sabemos que pues, si hay una resistencia a la insulina de primera instancia en los primeros años, cuando todavía hay una reserva importante de células beta en el páncreas, esto va, el aumento de la resistencia va a aumentar la secreción de la insulina, ¿no? Y en pacientes posoperados de bypass o de cirugía bariátrica, lo que se ha visto es que los pacientes posoperados de cirugía metabólica que no son diabéticos van a compensar las células beta con una disminución de la secreción y va a permanecer prácticamente en niveles basales, pero en pacientes que son posoperados de bypass y que son diabéticos, el aumento de la secreción de la insulina y de la sensibilidad de la insulina van a estar a la par. ¿Sí? Entonces ahí la célula beta se ha visto que tiene esta regulación o esta capacidad de regular esta secreción y esta sensibilidad. Y ya por último, pues estos estudios que comparan el bypass gástrico versus la manga en cuanto a la secreción del GLP-1, pues vemos que prácticamente ya no hay tanta diferencia, que se sabe que la manga gástrica también ya tiene efectos importantes en la cirugía metabólica, y como tal también lo podemos ver en los roedores, en los ratones Null, donde también hay hasta en azul, la manga gástrica como tuvo en un estudio, pues mayor efecto sobre la cirugía metabólica, ¿no? Y eso sería todo. Pero hay que quitarlo, ¿no? Y ya, ¿no? Hola. Hola, doctor. Hola. Hola, buenas noches. Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Realmente es un tema muy complejo. La cirugía bariátrica ha cambiado. Los efectos metabólicos cada vez sabemos más de ellos. Son temas que cada uno nos llevaría, obviamente, mucho más tiempo en platicar de esto. Sin embargo, tratamos de hacer un breve resumen en donde lo que tratamos de evidenciar es lo nuevo que hay sobre los efectos metabólicos, pero basado en evidencia, basado en los artículos más importantes que hay a nivel mundial sobre esta evidencia científica que tenemos de los efectos metabólicos, y eso es el aporte que nosotros estamos dando al colegio y a nuestros compañeros, a nuestras sedes y obviamente a nuestros invitados. Si tienen preguntas, estamos para servirles. Buenas noches, doctor. Soy Eduardo Huerta, fellow del Hospital Universitario acá en Monterrey. Una duda, doctor. En cuestión de la práctica clínica, ¿ustedes utilizan los probióticos preoperatorios y postoperatorios en los pacientes o qué experiencia tienen con respecto a ese manejo para impulsar la pérdida de peso? Los probióticos sí los usamos más en el posoperatorio. Sabemos que al modificar el tubo digestivo cambiamos la microbiota, la alteramos por lo menos de manera temporal, al disminuir la cantidad al modificar la dieta obviamente influye también sobre los cambios alimenticios, influye determinantemente sobre la microbiota. Sí los usamos más en posoperatorio que pre.
Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguien más con otra pregunta? El doctor Carlos Ortiz. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, doctores? Hola. Pues saludándolos de acá de Monterrey. Yo también soy, pues yo me entrené en el hospital universitario y quería hacer la pregunta, digo, ya se han manifestado los diferentes estudios donde cada vez más dotan a la manga gástrica como poseedora de capacidad metabólica, ¿no? De ingerir en la secreción de todas estas incretinas que van a mejorar mucho el pronóstico de los pacientes con diabetes. Pero el día de hoy quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Podría decir usted que todavía se encuentra muy por debajo del bypass, la manga gástrica, en cuanto a sus niveles metabólicos? Pues la opinión experto obviamente tiene una clasificación baja evidencia, pero lo que te presentamos ahorita es la evidencia que hay, son artículos de impacto y ahí está la respuesta. Digo, los cambios metabólicos que hay actualmente entre una y otra cirugía, que son las que se compararon, son muy similares. Entonces yo creo que ahí está la respuesta, no es opinión de experto. Justamente es lo que no quisimos dar, una opinión de experto, ¿no? Eso ya se quedó en el antaño. Ahorita lo que tratamos es que nuestras opiniones sean basadas en evidencia y lo que esté evidente y basado, es importante que esté basado en todo los estudios que se han realizado, pues es que están resultados muy parejos, tanto en índices de masa corporal como en resultados metabólicos. Increíble porque pues yo soy a mí me encanta el bypass y hago más bypass que manga, pero pues los resultados nos están alcanzando. La gente que hace manga no es un mal procedimiento y es un procedimiento que cada vez va ganando más terreno, incluso se está investigando más. De Muchas hecho, se gracias. opera más en el mundo, ¿no? ¿Alguna otra? Yo, doctor Eduardo Huerta, otra vez del Hospital Universitario. Hablando del bypass gástrico, doc, ¿cree que, o más bien, qué nos puede decir con respecto a la longitud de las asas, con respecto a la determinación de la activación de, por ejemplo, el factor GLP-1? ¿Hay mayor activación? ¿Funciona mejor a mayor longitud del asa o no hay diferencias? Sí, por supuesto que hay una entre, no sé si ahorita que viste el dibujo 1 que presentó Mauricio, entre más lo que hacemos, entre más distal sea nuestra asa biliar, pues lo que estamos conectando al estómago es íleon. Ya empezamos a manejar íleon. Entre más distal sea nuestra asa biliar, pues es íleon lo que nosotros estamos empezando. Y de ahí que se ha descubierto que sobre esa asa que nosotros estamos haciendo en la GastroY1, hay más células L que nos da evidencia de que es más intestino distal. Esto es importante y por supuesto que con esto, como hablamos ahorita, la parte metabólica o la parte hormonal del tubo digestivo es mayor en el distal. Entonces, por supuesto que hay una estimulación distal más relacionada. Entre mayor asa biliar haya, tengamos una asa biliar más larga, pues estamos nosotros contribuyendo a un mayor efecto metabólico sobre esto. Y de ahí los resultados. Por eso no es bueno comparar los diferentes procedimientos si no sabemos las distancias de las asas. Eso es lo que hay, también basado en evidencia de lo que te estoy contando. ¿Qué longitud dan ustedes para la asa biliopancreática y la alimentaria, doctor? 1,5 metros y una de alimentaria. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, agradezco las preguntas, ¿eh? Está más interesante preguntando. Doctor Montoya. Hola, doctor. Buenas noches, maestro. Tal vez me estoy equivocando, pero creo que es la primera vez en que nuestro colegio ha presentado una revisión completa, ya no solo para hablar de peso y cuántos kilos subieron o cuánto bajaron, sino para entender qué es lo que hemos estado haciendo durante 40 años. Me felicito de esta presentación para darle crédito a los conferencistas
pero sobre todo por haber reunido esta información que es vital para que entendamos lo que estamos haciendo. Cuando comenzamos a hacer la cirugía, lo único que nos preocupaba era que bajara de peso y que no se muriera. Y ahora estamos entendiendo ya no solo que si el estómago debe ser más grande o más chico, o el intestino más largo o más corto, sino qué estamos haciendo dentro del individuo al que le agredimos cortando o cambiando la anatomía normal de su aparato digestivo. Felicitaciones, porque creo que el colegio debe tener muchas conferencias más como estas, en donde los expertos como ustedes hayan presentado lo que ahorita se está conociendo en eso que nosotros llamamos un día cirugía metabólica. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Precisamente la elección del tema fue basado en lo que se había presentado y quisimos ver en qué más podíamos apoyar nosotros a nuestro colegio desde el punto de vista académico, y pensamos que este era un tema bastante interesante como para poderlo atender. Y por supuesto que de esto da mucho más. Seguramente algunas de las sedes va a continuar refiriéndose a estos temas que cada vez más interesantes y más complejos. Lo repito, estos temas dan para muchas pláticas, pero bueno, tratamos de hacer un resumen. ¿Alguien más de preguntas? O hay una pregunta en el chat. Ahí aparece acá, ¿no? ¿Me la lee? Es que acá no aparece. A ver. Dice, buenas noches, mi nombre es Leticia Guajardo, yo soy médico especialista en nutrición clínica. Yo quisiera preguntar si los estudios presentados reportan o describen si existe algún mecanismo que puede explicar cómo la secreción de GLP-1 se incrementa en la manga. Sí, Leticia, por supuesto, ahí lo presentamos. Yo creo que hubo una distracción de tu parte, pero está muy clara en una de los esquemas que ponemos. Hay varias cosas desde el punto de vista, la restricción calórica que causa la manga. Segundo, obviamente ya el proceso digestivo gástrico no se produce, y esto hace que el bolo alimenticio pase al intestino con un mayor carga osmolar, un vaciamiento gástrico acelerado, pues por un tránsito intestinal incrementado. Esto hace que el alimento con mayor concentración osmolar llegue distal más rápido, y de ahí que se desencadena todo lo que presentamos en la plática. Pero sí hay una explicación, por supuesto. La intentamos dar, y discúlpanos si no fuimos claros, ¿no? Pero sí, la intentamos dar. No. Gracias. Gracias por las preguntas. Hay otra pregunta del doctor Rommel Smith. No la veo yo aquí en el chat. Buenas noches, doctor Rommel Reyes. Hola, mucho Rommel. Gusto. Hola, de endoscopía también del 20, ¿se acuerda? He entrado con sí, usted cómo ahí no, en Rommel. Claro. ¿Cómo está, doctor? Supuesto, Buenas bien. noches. Bien. Doctor, hablando de la cuestión metabólica, no sé si también hagan switch duodenal, y cuál es el criterio para decidir bypass gástrico y switch duodenal en el caso de un paciente que va para cirugía metabólica. Pues la primera está muy fácil, no hacemos switch. La segunda es la elección del bypass, nos basamos en la evidencia, lo que ahorita viste, los scores que estamos presentando. Justamente todo esto lo hicimos con toda la idea de presentar cómo nosotros nos manejamos en nuestro centro. Todos los scores que estamos nosotros usando para la selección del paciente son basados obviamente en la evidencia, y que nos apoya y nos ayuda a seleccionar la mejor cirugía para nuestros pacientes. Sabemos que la cirugía bariátrica es individualizada, sabemos que nosotros lo que hacemos es beneficiar al enfermo, pero efectivamente, si nosotros hacemos la buena selección de nuestro procedimiento para nuestro enfermo, podemos realizar, y si nos basamos en el IMC score. Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor. No, de nada. Les agradezco como quieran las preguntas. Debe haber muchas. Es un tema que da para mucho y me gustaría compartir. Hay otra, dice, buenas noches.
Luis Fernando Landeros, saludos desde el Hospital Regional 1 de Octubre. ¿Qué cambios hay en la farmacocinética de los medicamentos que contiene, que están consumiendo sometidos a cirugía bariátrica? Sí, ¿sí lo contesto? Sí, si quieres, voy a dejar que la contesten. Ahí va. Ajá. Hola, esa es una buena pregunta. Principalmente en lo que es en los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque pues, nosotros ocupamos, el paciente bariátrico posoperado necesita una buena anticoagulación aparte de las medias, ¿no? Entonces, es importante saber que en el bypass gástrico, el rivaroxaban que muchos dan, por ejemplo, para llevarse a casa y se ha tomado y no inyectado, pues se absorbe principalmente en la primera porción del intestino delgado del tubo digestivo. Entonces, nosotros al hacer un bypass, pues está saltando la primera porción del intestino delgado, que es duodeno y ayuno, que es donde principalmente se lleva a cabo la absorción. Y entonces, sí hay estudios, hay metaanálisis, hay revisiones donde se ve que hay una absorción de rivaroxaban en bypass, pero no está llegando a dosis pues estándar para tener una buena anticoagulación. Entonces, por ejemplo, ese es el ejemplo más importante dentro de nuestra práctica, que el rivaroxaban, pues prácticamente en paciente posoperado de bypass gástrico no le va a servir o no le va a ser útil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Pues, Muchas gracias por las preguntas. La verdad que todo el cambio que hacemos en la anatomía del tubo digestivo, como dice el maestro, desde hace muchísimos años que se hace la cirugía bariátrica y cada vez estamos encontrando pues, evidencias sobre todo. Sabemos que hace alrededor de 15 años ya se estaba tratando sobre las sincretinas, pero ahora lo más interesante es que estamos viendo resultados de eso, estudios muy serios y estudios con evidencia, un nivel de evidencia adecuado para poderlo transmitir a los alumnos, y sabemos que hoy en día estamos entregando resultados, se están entregando en la literatura internacional, ¿no? Y estamos a sus órdenes, seguimos con preguntas. Hay otra pregunta, creo que aquí. Nada, muchas gracias. Buenas noches. Es el mismo, gracias. Nada más agradeció la respuesta. Les agradezco mucho. ¿Alguna otra pregunta? creo que ya no, doctor. Está bien, Si doctora. no, no sé si el doctor Rodríguez quiera dar algunas palabras, algún comentario. Pepe, muchas gracias Hola. por darnos la oportunidad de transmitir enseñanza, amigo. Gracias. Gracias, Chucho. Excelente el tema, está muy, muy bien llevado a cabo. Tus muchachos trabajaron excelente y dejan una vara ahí para seguir tratando ese tema a nivel científico que mucha falta nos hace a todos, ¿no? Y conocer. Y claro, seguir viendo todos los estudios con lupa, ¿no? Porque el hecho de que digan que el bypass y la manga son casi iguales, sabemos que los otros efectos del aumento de la reganancia de peso es mucho más rápido en una manga, etcétera, etcétera. Entonces la igualdad queda a nivel bioquímico, ¿verdad? Entonces tenemos que también seguir comentando eso, que no se quede como que son iguales, ¿no? Entonces eso también comentarlo. Pepe, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando Ya nada más de 7 no, años. lo digo, estudios. no lo digo que lo digas ahorita, sino que quede en la mente de todos Claro. que impactan otras cosas. Bioquímicamente estuvo todo perfecto, muy bien. Y gracias por la participación, ¿eh? Y felicítame a los doctores que están ahí. Sí, claro. Aquí están al lado mío. Muchas gracias. Sí, Y muchísimas excelente. gracias y gracias por la oportunidad, te repetimos. No, hombre, aquí está. Adelante, esperemos más veces como esta. Seguramente sí, seguramente son temas que dan para mucho, ¿no? Simplemente el que empezáramos a comparar lo que acabas de comentar, ¿no? Los resultados, pero en estudios más largos. Ahorita lo que presentamos y lo que había era estudios metabólicos que el mayor es a 7 años, ¿no? Entonces, no hay más allá de 7 años. A lo mejor si me dijeras esto a los 15, a los 10, a los 20, pues ya es diferente. Pero cada vez hay estudios más largos y valdría la pena a lo mejor que alguna de las sedes hiciera revisión de esto,
pero con tiempos más largos, arriba de 15 años, que sí hay. No, y la otra cosa es de que es valentía tomar estos temas, ¿no? Porque muchas veces lo más fácil es irnos a las técnicas y cosas de esto. Entonces son valiente este tema. Felicidades. Sí, no, muchas gracias, Pepe. Sí, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado el aporte que dimos al colegio. Mucho. Okay. Doctora Lisbeth. Muy bien, pues muchas gracias, doctor y doctores. Muy buena revisión, una nueva dinámica de sesión donde vimos una revisión